Y si esta noche, mientras el mundo duerme en silencio, algo en el cielo ya hubiera comenzado a cambiar y tú no lo supieras. Imagina por un momento que estás caminando solo, todo parece normal, las luces, el ruido lejano, la rutina de siempre, pero dentro de ti hay algo que no encaja, una sensación extraña, como si el aire pesara más de lo normal, como si el tiempo estuviera corriendo de una forma diferente. No es miedo, es una advertencia, una voz silenciosa que no grita, pero insiste, una inquietud que no puedes explicar, pero tampoco ignorar, porque hay verdades que no llegan haciendo ruido, llegan como un susurro, directo al alma, en el momento exacto en que necesitas escucharlas. Y tal vez este es ese momento para ti, porque lo que estás a punto de oír no es un mensaje más, no es una reflexión cualquiera. Es algo que fue dicho hace siglos, pero que hoy resuena con una fuerza que estremece. Jesús habló de los últimos días, pero no lo hizo como muchos imaginan. No fue un mensaje cómodo, no fue una historia lejana, no fue algo simbólico sin peso, fue una advertencia viva, clara, directa y profundamente ignorada. Palabras que describen un tiempo donde lo verdadero sería confundido, donde lo falso se vestiría de luz, donde el corazón de muchos comenzaría a enfriarse sin que se dieran cuenta. Y lo más inquietante de todo es que muchas de esas palabras hoy no se repiten, no porque no estén escritas, sino porque incomodan, porque confrontan, porque despiertan. Y en un mundo que prefiere dormir, la verdad se vuelve incómoda. Pero tu espíritu no está aquí por casualidad. Algo te trajo hasta este momento. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue cansancio, tal vez fue una sensación que no sabes explicar, pero que te empujó a detenerte, a escuchar, a quedarte. Y eso no es coincidencia, porque cuando el alma está lista, Dios habla. No siempre con truenos, no siempre con señales visibles, sino con una certeza interna, con una inquietud que crece, con una verdad que comienza a abrirse paso, incluso cuando nadie más la menciona. Y ahora mismo, algo dentro de ti lo está sintiendo. Tal vez no puedes ponerlo en palabras, pero lo percibes. Como si una puerta invisible se estuviera abriendo, como si algo te estuviera diciendo: presta atención, porque hay momentos en la vida donde ignorar lo que sentimos tiene un precio, y hay otros donde escuchar puede cambiarlo todo. Este no es un video para distraerte, es un llamado, no para asustarte, sino para despertarte, no para confundirte, sino para mostrarte lo que siempre estuvo ahí, pero que pocos se atreven a mirar de frente. Y mientras avanzamos, no escuches solo con la mente, escucha con el alma, porque hay mensajes que no se entienden, se revelan. Y antes de continuar, hay algo que quiero invitarte a hacer, no como una obligación, sino como un acto espiritual, sencillo, pero poderoso. Si en este momento sientes que algo dentro de ti se está moviendo, si esta inquietud no es casual, escribe en los comentarios: paz en Cristo, no como una frase más, sino como una declaración, como una forma de sellar este instante, de decir: estoy aquí, estoy escuchando, mi espíritu está despierto. Porque cuando lo escribes, no solo lo ves tú, lo declaras, lo afirmas, y te unes a miles de personas que, en medio del ruido del mundo, están eligiendo algo diferente. Están eligiendo paz, una paz que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que Dios despierta dentro. Y quizás, sin darte cuenta, este sea el momento en el que todo comienza a cambiar. Cuando Jesús habló de los últimos días, no lo hizo desde un palacio, ni rodeado de comodidad, ni buscando impresionar a una multitud con palabras vacías. Lo hizo con el peso de alguien que veía más allá del horizonte, más allá de Roma,
más allá del polvo de Jerusalén, más allá de los rostros que lo escuchaban en aquel momento. Sus ojos no estaban puestos solamente en aquella generación. Sus palabras atravesaban siglos. Era como si hablara desde una montaña alta, viendo al mismo tiempo el presente y el final, el primer paso y el último, la semilla y el incendio. Y eso cambia todo. Porque muchas personas imaginan a Jesús hablando del fin como alguien que simplemente da señales para saciar curiosidad. Pero no era así. Jesús no alimentaba la curiosidad vacía. Él despertaba conciencias. No hablaba para entretener, hablaba para sacudir el alma. Cada advertencia suya tenía el amor de un pastor y la firmeza de un centinela que ha visto al enemigo acercarse de noche. En Mateo 24, sus discípulos se le acercaron con una pregunta que todavía hoy sigue latiendo en el corazón humano. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No era una pregunta pequeña. Era la pregunta que aparece cuando el alma siente que el tiempo no es eterno, que la historia no gira sin propósito, que un día todo lo oculto será revelado. Y Jesús, en lugar de responder con una fecha, comenzó con una advertencia. No dijo primero, habrá guerras. No dijo primero, habrá señales en el cielo. Dijo algo mucho más profundo, mucho más peligroso y mucho más cercano. Mirad que nadie os engañe. Qué impresionante es eso. De todas las cosas que pudo decir primero, habló del engaño. No del hambre, no de la persecución, no del dolor visible. Habló del engaño, porque el engaño es una oscuridad que entra sin hacer ruido. No rompe la puerta, no grita, no siempre se presenta con rostro aterrador. A veces llega sonriendo, a veces cita palabras correctas, a veces usa lenguaje religioso, a veces se viste de compasión, pero vacía la verdad. A veces parece una lámpara encendida, aunque por dentro ya no tenga aceite. Imagínalo como una bruma al amanecer. Desde lejos parece ligera, incluso hermosa. Pero cuando desciende sobre el camino, el viajero ya no distingue dónde termina la senda y dónde comienza el precipicio. Así es el engaño espiritual. No siempre hace que una persona sienta que abandonó a Dios. Muchas veces le hace creer que todavía camina con Él, cuando en realidad ya se ha desviado varios pasos. Eso fue lo primero que Jesús quiso dejar claro. Porque el mayor peligro de los últimos días no sería solamente el caos afuera, sino la confusión adentro. No solo la violencia del mundo, sino la niebla sobre la mente. No solo la maldad descarada, sino la mentira que aprende a hablar como si fuera verdad. En los días de Jesús, Israel conocía bien la idea de esperar al Mesías. Durante siglos, el pueblo había escuchado las promesas, había sufrido dominio extranjero, había llorado bajo opresión y había aprendido a mirar hacia adelante con esperanza. Pero cuando el verdadero Mesías vino, muchos no lo reconocieron. Y esa escena ya nos enseña algo estremecedor. Se puede tener las escrituras, se puede conocer la religión, se puede caminar cerca del templo, y aún así no discernir la visitación de Dios. Eso ocurrió entonces, y Jesús sabía que volvería a ocurrir de otras maneras. Por eso habló con tanta seriedad, como un padre que ve humo saliendo de una habitación antes de que el hijo perciba el fuego. Como un pastor que distingue el movimiento del lobo mientras las ovejas todavía pastan tranquilas. Como Noé levantando el arca bajo un cielo que aún parecía normal. La gente comía, bebía, hacía planes, organizaba su vida y todo parecía seguir su curso. Pero el hecho de que el juicio aún no hubiera caído no significaba que la advertencia fuera falsa. El silencio del cielo no era ausencia de verdad, era misericordia dando tiempo. Eso también ocurre ahora.
Muchos creen que porque el mundo sigue funcionando, porque el sol salió hoy, porque las personas siguen trabajando, riendo, comprando, construyendo y publicando sus pensamientos como si nada fuera a cambiar, entonces no hay razón para despertar. Pero Jesús enseñó lo contrario. Enseñó que precisamente cuando muchos sientan que todo sigue igual, el corazón podría estar quedándose dormido. Y ahí aparece una verdad que duele, pero sana. El engaño no entra primero por los ojos, sino por los deseos. Una persona no cree una mentira solo porque la oye muchas veces. Muchas veces la cree porque esa mentira le ofrece una versión más cómoda de la vida, más liviana, más agradable para la carne, más fácil de aceptar. El engaño prospera cuando promete una fe sin rendición, un cielo sin obediencia, una verdad sin cruz, un camino ancho con nombre de camino santo. Pero Jesús nunca pintó un camino ancho para los suyos. Él habló de una puerta estrecha, habló de velar, habló de discernir, habló de permanecer fieles. Sus palabras no eran duras por falta de amor. Eran firmes, porque el amor verdadero no adormece a quien está en peligro. Si un niño camina hacia un pozo, el amor no le susurra con indiferencia. El amor lo llama con fuerza. El amor corre, el amor advierte, y eso es lo que Jesús estaba haciendo. No estaba sembrando pánico, estaba encendiendo lámparas. Porque una persona con una lámpara encendida no tropieza igual que una que avanza en oscuridad. Y la lámpara de la que hablamos no es emoción vacía, ni entusiasmo momentáneo, ni frases bonitas repetidas sin comprensión. Es discernimiento, es verdad habitando en el alma, es una conciencia despierta por la palabra, es esa capacidad espiritual de mirar algo que parece correcto y, aún así, percibir que no huele a cielo. En tiempos bíblicos, los centinelas vigilaban desde las murallas. Su tarea no era decorar la ciudad, era observar. Mientras otros dormían, ellos permanecían atentos al menor movimiento en la distancia. Si veían peligro y callaban, la sangre del pueblo pesaba sobre su silencio. Por eso la advertencia era sagrada. Y cuando Jesús dijo, «Mirad que nadie os engañe», estaba poniendo a sus discípulos en posición de centinelas, no de espectadores. Les estaba diciendo, abran los ojos, no vivan distraídos, no entreguen su discernimiento, no crean todo lo que suena espiritual solo porque lleva un lenguaje santo. Qué necesario es eso hoy. Porque vivimos en un tiempo donde muchas voces compiten por entrar al corazón. Unas prometen paz sin arrepentimiento. Otras prometen propósito sin santidad. Otras ofrecen una versión de Dios tan domesticada, tan recortada, tan adaptada al gusto humano que ya no confronta, ya no corrige, ya no transforma. Es como servir agua en una copa de oro, pero sin agua verdadera dentro. Brilla por fuera, pero no sacia a nadie. Jesús no vino a decorar vidas vacías, vino a resucitar corazones, vino a arrancar vendas, vino a abrir ojos, vino a decir la verdad, incluso cuando la verdad incomoda más que una espada. Y por eso, al hablar de los últimos días, comenzó con el engaño, porque sabía que una persona confundida puede sonreír por fuera y aún así caminar hacia la ruina sin notarlo. Tal vez lo más estremecedor no es pensar en un mundo perdido, sino en personas sinceras que creen estar seguras solo porque nunca fueron enseñadas a discernir. Personas que aman a Dios, pero fueron acostumbradas a mensajes sin filo. Personas que aprendieron a emocionarse, pero no a examinar. Personas que escuchan mucho, pero prueban poco. Y aquí el alma necesita detenerse, no para mirar a otros primero, sino para mirarse delante de Dios. Porque esta advertencia no fue dada para alimentar orgullo espiritual, como si uno pudiera decir, yo sí veo y los demás no. No. Fue dada para producir humildad, sobriedad y vigilancia.
La pregunta no es solo quién está engañado allá afuera. La pregunta santa es esta: Señor, ¿hay algo en mí que necesite ser alineado con tu verdad? ¿Hay alguna comodidad que me esté haciendo bajar la guardia? ¿Hay alguna costumbre, alguna voz, alguna idea que estoy aceptando sin llevarla a la luz de tu palabra? Esa clase de preguntas no nacen del miedo, nacen del amor a la verdad. Y cuando un corazón comienza a hacerlas con sinceridad, algo santo se mueve dentro. Porque Dios honra al que no solo quiere sentirse bien, sino al que quiere permanecer en la verdad, aunque esa verdad lo sacuda primero. Jesús habló de los últimos días como quien toca una campana en medio de una ciudad dormida, no para destruir a los que oyen, sino para despertarlos antes de que sea tarde. Su voz no fue una sombra de condenación para el que busca luz, fue una misericordia ardiente, una señal, un llamado, una lámpara levantada en la noche. Y tal vez por eso estas palabras siguen pesando tanto hoy, porque el mundo ha cambiado de ropa, de idioma, de tecnología y de ritmo, pero el corazón humano sigue siendo vulnerable a lo mismo, a creer sin examinar, a seguir sin discernir, a escuchar lo que calma la conciencia en lugar de lo que salva el alma. Por eso, cuando Jesús habló del final, empezó por donde pocos empezarían, por lo invisible, por lo silencioso, por lo que entra sin estruendo, por aquello que, si no se reconoce a tiempo, puede arrastrar a muchos, mientras todavía creen que están en el camino correcto. Hay algo aún más inquietante que el engaño en sí, y es la forma en la que se disfraza, porque el engaño más peligroso no se presenta como mentira evidente, se presenta como una verdad incompleta, como una voz que suena correcta, pero que ha sido suavemente alterada, como un camino que parece recto, pero que poco a poco se desvía sin que el viajero lo note. Jesús lo sabía. Por eso no solo dijo que muchos serían engañados, sino que ese engaño tendría una apariencia tan convincente que incluso personas sinceras podrían caer si no estaban despiertas. En aquellos tiempos, en medio del polvo de los caminos de Galilea, existían muchos maestros. Algunos hablaban en las plazas, otros en las sinagogas, otros caminaban de ciudad en ciudad buscando seguidores. La gente estaba acostumbrada a escuchar voces espirituales, pero no todas venían de Dios. Y eso no ha cambiado, porque el problema nunca fue la falta de voces, sino la falta de discernimiento. Jesús contó una vez una imagen que parece simple, pero es profundamente reveladora. Dijo que hay árboles que parecen sanos, pero por dentro están corrompidos, y añadió algo que atraviesa el alma: por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen, no por cómo se ven, no por la emoción que generan, por sus frutos. Imagina un árbol hermoso, con hojas verdes, firme, alto. Desde lejos parece perfecto, pero cuando te acercas, el fruto está podrido. Por fuera todo parece vida, pero por dentro hay corrupción. Y quien come de ese fruto, termina afectado, aunque al principio no lo note. Así es el engaño espiritual. No siempre te aleja de golpe. A veces te alimenta lentamente, con algo que parece bueno, pero que no viene de la raíz correcta. Y ahí está la clave, la raíz. Porque no todo lo que crece viene de Dios. En la época de Jesús, los fariseos eran respetados, vestían correctamente, hablaban de la ley, enseñaban en público, eran considerados ejemplos de fe. Pero Jesús, mirando más allá de la apariencia, dijo algo que dejó a muchos en silencio. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué fuerte es eso, porque revela que alguien puede decir lo correcto y aún así estar desconectado de la verdad. Puede enseñar, pero no vivir. Puede aparentar luz, pero caminar en sombra. Y esto no era un ataque, era una advertencia. Jesús no estaba destruyendo personas, estaba revelando una condición invisible.
Porque el problema no es solo lo que se dice, sino desde dónde nace lo que se dice. Un corazón alineado con Dios produce vida. Un corazón desconectado, aunque use palabras correctas, termina produciendo confusión. Y aquí es donde el engaño se vuelve más peligroso. Cuando no se ve como enemigo, sino como aliado. Como cuando alguien te ofrece agua en medio del desierto, pero esa agua está contaminada. El sediento no pregunta demasiado, solo bebe, y es ahí donde el daño entra sin resistencia. Así funciona el alma cuando no discierne. Bebe lo que suena bien, acepta lo que consuela, sigue lo que emociona, pero no siempre examina lo que transforma. Jesús también habló de lobos vestidos de ovejas. No dijo que serían lobos visibles, con dientes expuestos y mirada amenazante. Dijo que vendrían vestidos de ovejas, es decir, se parecerían, hablarían parecido, se moverían parecido, pero por dentro su naturaleza sería otra. Imagina un rebaño tranquilo, ovejas pastando, el sol cayendo suavemente. Todo parece en paz, pero entre ellas hay algo que no pertenece, algo que no fue enviado para cuidar, sino para devorar. Y lo más inquietante es que no se distingue a simple vista. Eso es lo que Jesús estaba revelando. Que el peligro no siempre vendría desde afuera, sino desde dentro. Desde lugares donde nadie sospecha. Desde voces que parecen familiares. Desde mensajes que no generan rechazo inmediato, sino aceptación. Y por eso, el discernimiento se vuelve vital. Porque discernir no es desconfiar de todo. Es aprender a ver con claridad. Es no quedarse solo con la apariencia. Es ir más profundo. Es como encender una luz en una habitación oscura. No cambia los objetos, pero los revela como realmente son. En los últimos días, esa luz será más necesaria que nunca. Porque habrá mucha información, pero poca verdad. Mucho ruido, pero poca dirección. Mucho contenido, pero poca esencia. Y el corazón humano, si no está firme, puede confundirse fácilmente. Por eso Jesús no enseñó a sus seguidores a depender de lo que otros dicen, sino a permanecer conectados a la fuente, a la verdad viva, a la palabra que no cambia. Porque cuando una persona está realmente conectada con Dios, algo dentro de ella reconoce lo que viene de Él y lo que no. No siempre con palabras, pero sí con certeza. Es como cuando alguien que ama la luz entra en un lugar oscuro. Siente inmediatamente que algo no está bien, aunque no sepa explicarlo con precisión. Ese sentir es una señal, ese discernimiento es protección, pero si se ignora muchas veces, se apaga. Y ese es el peligro silencioso, no el engaño en sí, sino acostumbrarse a él, volverlo normal, dejar de cuestionarlo, dejar de sentirlo, hasta que ya no incomoda, y cuando deja de incomodar, ya ha avanzado demasiado. Por eso las palabras de Jesús no eran solo para informar, eran para despertar, para sacudir la indiferencia, para encender algo en el interior que diga, necesito ver con claridad. Porque en los últimos días no sobrevivirá el más informado, sino el que realmente vea. Hay momentos en la historia donde la oscuridad no se presenta como noche, sino como una falsa mañana. Una luz suave, agradable, incluso esperanzadora, pero que no proviene del sol. Y ese tipo de luz es la más peligrosa de todas, porque no asusta, no alerta, no obliga a huir, invita a quedarse. Jesús sabía que en los últimos días el problema no sería solo distinguir entre el bien y el mal evidente, sino entre lo verdadero y lo que parece verdadero. Por eso habló de algo que a muchos les cuesta aceptar. No todo lo que brilla viene de Dios. Y esto no es una idea nueva. Mucho antes de que Jesús caminara por las calles de Jerusalén, ya había una advertencia escrita en lo profundo de las Escrituras.
En el libro de Génesis, la serpiente no llegó con violencia, llegó con palabras. No obligó, sugirió. No gritó, susurró. Y lo que dijo no era completamente falso. Era una mezcla, una verdad torcida, una idea que parecía lógica, pero que escondía una desviación. Con que Dios os ha dicho, así comenzó. No negando a Dios directamente, sino cuestionando suavemente lo que Él había dicho. Y esa estrategia sigue viva, porque lo falso rara vez se presenta como completamente falso. Se mezcla, se adapta, se disfraza, toma algo de verdad y lo combina con algo que la distorsiona. Como una gota de tinta en un vaso de agua limpia, no necesitas mucha para cambiarlo todo. Y lo más inquietante es que a simple vista sigue pareciendo agua. Así funciona lo falso cuando parece verdadero. No elimina la verdad completamente, la altera lo suficiente para desviar. Jesús, al hablar de los últimos días, estaba señalando este tipo de peligro. Un peligro que no se detecta con los ojos, sino con el espíritu. Un peligro que no se revela en lo superficial, sino en lo profundo. Porque una mentira evidente puede ser rechazada fácilmente, pero una verdad distorsionada puede ser aceptada sin resistencia. Y aquí es donde muchos se pierden, no porque quieran alejarse de Dios, sino porque creen que siguen cerca. En tiempos antiguos, los comerciantes usaban balanzas para pesar el oro, pero algunos, en secreto, alteraban esas balanzas apenas un poco, no lo suficiente para ser notados fácilmente, pero sí lo suficiente para obtener ventaja. A los ojos del comprador, todo parecía justo, pero en realidad estaba siendo engañado. Así ocurre con muchas ideas espirituales. No parecen completamente incorrectas, pero han sido ajustadas, manipuladas, suavizadas, y cuando una verdad es suavizada constantemente, pierde su poder, pierde su filo, pierde su capacidad de transformar. Jesús nunca suavizó la verdad para hacerla más aceptable. Él la presentó con amor, pero también con autoridad, porque sabía que una verdad incompleta no libera. Y eso es lo que está en juego. No es solo información, es libertad, es dirección, es vida. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo una versión de la verdad, no dijo una interpretación, dijo la verdad, única, viva, inmutable. Y todo lo que se aleja de eso, aunque sea sutilmente, comienza a construir una realidad diferente. Una realidad donde el pecado deja de parecer peligroso, donde la obediencia deja de ser necesaria, donde la transformación se vuelve opcional, donde la santidad se ve como exageración. Y todo eso parece inofensivo al principio, pero con el tiempo vacía el alma. Hay una escena en la vida de Israel que refleja esto de forma poderosa. En el desierto, el pueblo tenía sed, y Dios les dio agua de la roca, agua real, agua que sostenía la vida, pero más adelante comenzaron a desear otras cosas. Se cansaron de lo que Dios les daba. Querían algo diferente, algo más atractivo, algo más variado, y ese deseo los llevó a desviarse. No porque el agua fuera mala, sino porque dejaron de valorarla. Así ocurre cuando el corazón comienza a preferir versiones más cómodas de la verdad, versiones que no confrontan, versiones que no exigen, versiones que no incomodan. Pero lo que no incomoda muchas veces tampoco transforma, y lo que no transforma no sostiene en el momento difícil. Jesús habló de construir sobre roca y no sobre arena. La arena puede parecer firme en la superficie. Puedes caminar sobre ella sin problema. Puedes incluso construir algo. Pero cuando llega la tormenta, todo se revela. No porque la tormenta sea injusta, sino porque muestra la base. Y en los últimos días, las tormentas no serán pequeñas,
Serán momentos donde lo superficial no resistirá, donde lo emocional no será suficiente, donde lo aprendido sin profundidad no sostendrá el alma. Por eso es tan importante distinguir lo verdadero de lo que solo lo parece, porque lo que parece verdadero no siempre permanece. Y aquí hay una señal clara. Lo verdadero te acerca a Dios, te confronta con amor, te invita a cambiar, te llama a crecer, te despierta. Lo que solo parece verdadero te acomoda, te valida sin transformarte, te deja igual, te hace sentir bien, sin llevarte más profundo, y eso, con el tiempo, se convierte en un peligro silencioso, porque un corazón que deja de profundizar comienza a superficializar todo, incluso a Dios. Y cuando Dios se vuelve superficial en la mente de alguien, también se vuelve distante, no porque Él se aleje, sino porque la persona deja de buscarlo en profundidad. Jesús no vino a traer una experiencia superficial, vino a revelar el reino, un reino que no se construye con apariencias, sino con verdad, y esa verdad no siempre es cómoda, pero siempre es vida. Por eso, en medio de tantas voces, de tantas ideas, de tantas interpretaciones, la pregunta no es qué suena mejor, sino qué es verdadero. Porque en los últimos días, no todo lo que brilla será luz, y no todo lo que emociona vendrá del cielo. Hay algo que Jesús dijo, que no suena como un trueno, pero pesa como una sentencia. No habla de guerras, no habla de señales en el cielo, habla del corazón. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No de algunos, de muchos. Eso es lo que estremece. Porque el amor no desaparece de un momento a otro, se enfría lentamente, como una brasa que sigue encendida, pero pierde fuerza, pierde calor, pierde vida, hasta que un día ya no arde. Y lo más peligroso es que el enfriamiento no siempre se siente al principio. No hay un aviso fuerte, no hay una alarma. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, como cuando llega el invierno, no en un solo día, sino poco a poco, hasta que el frío ya está en todas partes. Así ocurre con el corazón. Jesús estaba revelando que en los últimos días el problema no sería solo el engaño externo, sino la transformación interna de las personas, un cambio en la sensibilidad, un cambio en la forma de amar, un cambio en la manera de reaccionar ante lo que antes dolía. Porque cuando la maldad se vuelve común, el corazón deja de reaccionar como antes. Lo que antes parecía impensable se vuelve cotidiano. Lo que antes causaba tristeza, ahora provoca indiferencia. Lo que antes era rechazado, ahora es aceptado. Y lo que antes era valorado, ahora es ignorado. Ese es el enfriamiento. No es dejar de sentir completamente, es sentir menos, es ver más, pero impactarse menos. Es escuchar más, pero reaccionar menos. Es acostumbrarse. Y ese acostumbramiento es uno de los mayores peligros espirituales. Porque un corazón que se acostumbra a lo incorrecto pierde la capacidad de discernirlo con claridad. En la historia bíblica hay una escena que refleja esto con una fuerza impresionante. En los días de Sodoma, la maldad no comenzó siendo extrema. No empezó en su punto más alto, fue creciendo, normalizándose, avanzando poco a poco, hasta que llegó un momento en que lo incorrecto ya no era visto como incorrecto. Era parte de la vida, era cultura, era costumbre. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de cuestionarse. Y cuando deja de cuestionarse, se establece. Ese fue el punto crítico, no solo lo que hacían, sino cómo lo veían. Y eso mismo Jesús estaba señalando, que en los últimos días la maldad no solo existiría, se multiplicaría. Y cuando algo se multiplica, se expande, se infiltra, se vuelve más presente, más visible, más influyente,
Y si el corazón no está firme, se adapta, se ajusta, se enfría. Imagina una persona caminando descalza sobre hielo. Al principio siente el frío con intensidad. Cada paso duele, cada contacto incomoda. Pero si permanece demasiado tiempo, algo cambia. La sensibilidad disminuye, el dolor se reduce. No porque el hielo haya dejado de ser frío, sino porque el cuerpo ha perdido sensibilidad. Eso mismo ocurre con el alma. Cuando se expone constantemente a lo incorrecto, sin filtrarlo, sin confrontarlo, sin resistirlo, comienza a perder sensibilidad. Y ahí es donde el amor empieza a enfriarse. No porque la persona quiera dejar de amar, sino porque ya no siente con la misma intensidad. Jesús no hablaba solo del amor emocional, hablaba del amor que nace de Dios, del amor que perdona, del amor que busca la verdad, del amor que se mantiene firme incluso cuando es difícil. Ese amor, cuando se enfría, todo cambia. Las relaciones se vuelven más superficiales, la fe se vuelve más débil, la convicción se vuelve más frágil. La vida espiritual se vuelve más automática, y lo más peligroso es que la persona puede seguir con su rutina sin darse cuenta de lo que está pasando dentro. Puede seguir orando, pero sin profundidad. Puede seguir escuchando, pero sin transformación. Puede seguir creyéndola, pero sin fuego. Y ese es el punto que Jesús quería evitar. No solo que las personas fueran engañadas, sino que perdieran el fuego. Porque una persona con fuego discierne, reacciona, busca, resiste. Pero una persona enfriada se adapta, se acomoda, se vuelve pasiva, y en tiempos donde la maldad se multiplica, la pasividad es peligrosa. Hay una diferencia profunda entre paz y frialdad. La paz viene de Dios. La frialdad viene del desgaste. La paz da claridad. La frialdad apaga la sensibilidad. La paz fortalece. La frialdad debilita lentamente. Y muchas veces las personas confunden estar en paz con haberse enfriado, pero son cosas completamente distintas. Jesús no llamó a sus seguidores a una vida apagada, los llamó a ser luz, y la luz no puede ser fría, tiene calor, tiene intensidad, tiene presencia, pero cuando el amor se enfría, la luz comienza a debilitarse, y eso es lo que está en juego, no solo lo que crees, sino cómo arde tu corazón, porque en los últimos días no será suficiente saber, será necesario sentir. No será suficiente entender, será necesario permanecer vivo por dentro. Y eso requiere cuidado, atención, decisión. Porque el mundo no se detendrá para preservar tu fuego. Al contrario, intentará apagarlo poco a poco, no con violencia siempre, sino con distracción, con exceso, con normalización, con repetición constante de lo que enfría, y si no se protege, se pierde. Por eso las palabras de Jesús no son solo advertencia, son dirección, son una invitación a observar el corazón, a no ignorar los cambios internos, a no justificar el enfriamiento, a no acostumbrarse a vivir sin fuego, porque cuando el amor se enfría, todo pierde sentido, pero cuando el amor permanece, incluso en medio del caos, hay luz, hay dirección, hay vida. Y ese amor no se mantiene solo, se cuida, se alimenta, se protege, porque es lo único que no puede apagarse. Hay un momento en el que la oscuridad deja de esconderse y empieza a mostrarse sin vergüenza. Y cuando eso ocurre, algo aún más profundo sucede dentro del corazón humano. Ya no solo se tolera el mal, se acepta y en algunos casos se celebra. Jesús no solo habló del engaño, ni solamente del enfriamiento del amor, también señaló que la maldad se multiplicaría. No se quedaría igual, no se mantendría estable, crecería,
como una semilla que no fue detenida a tiempo, que echó raíces, que se expandió hasta cubrir todo el terreno. Y cuando la maldad se multiplica, no solo cambia el mundo exterior, cambia la percepción de las personas. Lo que antes era oscuro comienza a verse normal. Lo que antes se evitaba, ahora se busca. Lo que antes causaba culpa, ahora se justifica. Y poco a poco, la conciencia se adapta. En los tiempos antiguos, en la ciudad de Jerusalén, había un profeta llamado Jeremías. Él caminaba por las calles viendo algo que lo quebrantaba profundamente. No era solo la maldad, era la indiferencia hacia ella. Las personas habían perdido la capacidad de sonrojarse, ya no se avergonzaban de lo incorrecto, lo hacían y seguían como si nada. Y Jeremías expresó algo que atraviesa el tiempo. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Ese es el punto crítico, no cuando el mal aparece, sino cuando deja de incomodar. Porque la vergüenza en su forma sana es una señal, es como un sistema de alarma interno que dice, esto no está bien. Pero cuando esa alarma se apaga, todo entra sin resistencia. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando la maldad se normaliza. Imagina una habitación donde hay un olor fuerte. Al entrar, lo notas inmediatamente. Te incomoda, lo percibes con claridad. Pero si permaneces allí suficiente tiempo, algo cambia. Tu mente se adapta, tu olfato se acostumbra. Y llega un punto en el que ya no lo percibes con la misma intensidad. El olor no desapareció. Tu sensibilidad sí cambió. Así ocurre con el alma. Cuando se expone constantemente a lo incorrecto, sin detenerse, sin reflexionar, sin resistir, comienza a acostumbrarse. Y lo que antes era evidente se vuelve invisible. Jesús sabía que esto sucedería. Por eso no solo advirtió sobre lo que vendría, sino sobre cómo afectaría a las personas por dentro. Porque el peligro no es solo vivir en un mundo donde hay maldad, sino vivir en un mundo donde la maldad deja de parecer maldad. Y ahí es donde muchos pierden el rumbo, no porque quieran hacer lo incorrecto, sino porque ya no lo identifican como tal. En la época de Jesús, el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. Era una cultura poderosa, organizada, influyente, pero también profundamente marcada por prácticas que iban en contra de la santidad que Dios había enseñado a su pueblo. La violencia, la idolatría, los excesos eran parte del sistema, y lo más impactante es que muchas personas ya no lo cuestionaban, había sido normalizado, era parte de la vida. Eso mismo ocurre cuando una generación crece rodeada de algo, lo absorbe sin darse cuenta, lo adopta, lo reproduce y lo transmite, y así, lo que empezó como una desviación se convierte en cultura. Jesús vino en medio de ese contexto, no para adaptarse a él, sino para confrontarlo, no para mezclarse, sino para marcar una diferencia. Y eso incomodaba, porque la luz siempre incomoda a la oscuridad, no porque la ataque, sino porque la revela. Cuando una habitación está en penumbra, todo parece tranquilo, pero en el momento en que entra la luz, lo que estaba oculto queda expuesto, y no todos reaccionan bien ante eso. Algunos agradecen la luz, otros la rechazan, pero nadie puede ignorarla. Y eso es lo que ocurre cuando la verdad entra en contacto con una realidad donde lo incorrecto se ha vuelto normal. Se produce una tensión, una incomodidad, una decisión: aceptar la luz o seguir en la costumbre. Y ahí es donde el corazón se define, porque no es solo lo que ves, es cómo respondes a lo que ves. Jesús enseñó que el corazón puede endurecerse, no de un día para otro, sino por repetición, por exposición constante, por resistencia continua a la verdad.
como una tierra que deja de recibir agua, que se seca, que se endurece, hasta que ya no permite que nada penetre. Y cuando el corazón se endurece, la verdad ya no entra con facilidad. Se escucha, pero no se recibe. Se entiende, pero no transforma. Y eso es peligroso, porque una persona puede estar rodeada de verdad y aún así no cambiar. Puede escuchar, pero no responder. Puede saber, pero no vivir. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a evitar. No solo que las personas conocieran la verdad, sino que la vivieran, que no se acostumbraran al mal, que no perdieran la sensibilidad, que no dejaran de reaccionar. Porque en un mundo donde la maldad se multiplica, la sensibilidad espiritual es una de las cosas más valiosas que una persona puede tener. Es lo que te hace detenerte cuando algo no está bien. Es lo que te hace cuestionar lo que otros aceptan. Es lo que te hace mantenerte firme, incluso cuando todo alrededor parece moverse en otra dirección. Pero esa sensibilidad no se mantiene sola, se cuida, se protege, se fortalece, porque si no, se pierde. Y cuando se pierde, el alma deja de distinguir. Y cuando deja de distinguir, comienza a adaptarse. Y cuando se adapta, se aleja sin darse cuenta. Jesús no habló de estas cosas para asustar, sino para despertar, para que las personas no se dejaran arrastrar por lo que ven, sino que aprendieran a mirar más profundo. Porque en los últimos días no todo lo que es común será correcto, y no todo lo que es aceptado vendrá de Dios. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras. No son silencios de paz. Son silencios de omisión, silencios que no nacen de la sabiduría, sino del miedo. Y cuando el silencio se instala en el lugar donde debería haber verdad, algo comienza a perderse. Jesús no solo habló del engaño, del enfriamiento del amor y de la multiplicación de la maldad. También dejó ver una realidad incómoda. Habría momentos en los que la verdad sería conocida, pero no proclamada con claridad, no porque no exista, sino porque incomoda, porque confronta, porque exige. En los días del profeta Ezequiel, Dios le dio una responsabilidad que no era ligera. Lo llamó atalaya, un vigilante, alguien que debía observar y advertir, y le dijo algo que revela el peso espiritual de callar. Si el atalaya ve el peligro y no advierte, la responsabilidad recae sobre él. Eso muestra algo profundo. El silencio también tiene consecuencias, porque cuando alguien tiene la verdad, pero decide no decirla, no está siendo neutral, está dejando un vacío, y ese vacío siempre se llena con otra cosa. En la época de Jesús, muchos líderes religiosos conocían las Escrituras, habían estudiado la ley desde jóvenes, sabían lo que estaba escrito, pero cuando Jesús comenzó a enseñar, no todos reaccionaron con sinceridad. Algunos percibieron que sus palabras tenían autoridad, pero aún así eligieron no abrazarlas completamente. ¿Por qué? Porque aceptar esa verdad implicaba cambiar, implicaba perder reconocimiento, implicaba confrontar estructuras. Y ahí aparece una tensión que sigue existiendo hoy, la lucha entre la verdad y la comodidad. Porque la verdad no siempre es cómoda, no siempre es fácil, no siempre es popular, a veces confronta, a veces incomoda, a veces rompe esquemas, y no todos están dispuestos a cargar con ese peso. Por eso, en muchos momentos, lo que se proclama no es toda la verdad, sino la parte que no genera resistencia, la parte que no confronta demasiado, la parte que no incomoda. Pero una verdad fragmentada pierde su poder. Es como una medicina incompleta, puede aliviar un poco, pero no sana. Jesús nunca ofreció una verdad incompleta. Cuando habló con la mujer samaritana, no ignoró su pasado, no evitó tocar lo que dolía, pero tampoco la rechazó, la confrontó y al mismo tiempo le ofreció vida.
Esa combinación es la esencia de la verdad divina. Confronta, pero restaura. Sin embargo, cuando se elimina la confrontación, también se debilita la restauración. Porque si no se reconoce lo que necesita cambiar, no hay transformación real. Y eso es lo que ocurre cuando el silencio reemplaza a la verdad. Las personas continúan, pero no avanzan. Siguen creyendo, pero no crecen. Escuchan, pero no despiertan. Y ese estado es peligroso, porque parece estabilidad, pero en realidad es estancamiento. En tiempos antiguos, los pastores llevaban a sus ovejas a pastos verdes. No cualquier pasto. Sabían distinguir entre lo que alimentaba y lo que enfermaba. Pero si un pastor dejaba de guiar, si dejaba de señalar el camino correcto, las ovejas no sabían distinguir por sí mismas. No porque fueran débiles, sino porque necesitaban dirección. Así ocurre con el alma humana. Necesita guía. Necesita verdad, necesita dirección clara, y cuando esa dirección se vuelve confusa o incompleta, el alma comienza a vagar. No necesariamente se pierde de inmediato, pero se desorienta, y en esa desorientación es más vulnerable. Jesús habló con claridad porque sabía que las personas no necesitaban solo consuelo, necesitaban verdad. No necesitaban solo sentirse bien, necesitaban ser transformadas. Y esa transformación no ocurre en el silencio, ocurre cuando la verdad es escuchada, comprendida y aceptada. Pero hay algo que sucede cuando la verdad no se dice completamente. Las personas crean sus propias versiones, interpretan a su manera, ajustan lo que escuchan y poco a poco construyen una fe que se adapta a sus deseos y no a la realidad de Dios. Eso es lo que el silencio permite. No es solo ausencia de palabras, es espacio para distorsión. Y cuando la distorsión crece, la verdad se vuelve cada vez más lejana. Jesús no evitó hablar de lo difícil, no evitó hablar del costo, no evitó hablar de la necesidad de negarse a uno mismo, porque sabía que una fe sin fundamento no resistiría, no permanecería, no sostendría al alma en momentos de prueba. Y eso es lo que está en juego, no solo lo que se escucha, sino lo que se construye a partir de eso. Porque si la base es incompleta, todo lo que se edifica encima también lo será. Y cuando lleguen los momentos difíciles, se verá. No porque Dios quiera derribar, sino porque la base no era firme. Por eso, el silencio en torno a la verdad no es algo pequeño, no es algo insignificante. Tiene peso, tiene impacto, tiene consecuencias. Y cada persona en algún momento debe enfrentar una decisión interna, buscar la verdad completa o conformarse con lo que es cómodo. Porque lo cómodo no siempre es correcto y lo correcto no siempre es cómodo, pero solo lo correcto transforma. Jesús habló para despertar, para iluminar, para guiar, no para agradar a todos, sino para salvar. Y cuando esa intención se entiende, el corazón deja de buscar solo lo que le gusta y comienza a buscar lo que necesita. Porque en un mundo donde muchas cosas se callan, la verdad sigue existiendo y siempre estará disponible para quien realmente quiera encontrarla. Hay mensajes que tranquilizan, pero no transforman. Mensajes que acarician la mente, pero nunca tocan el corazón. Palabras que suenan bien, que generan emoción, que incluso hacen sentir paz por un momento, pero que, cuando pasa el tiempo, no cambian nada dentro. Y ese tipo de mensaje es uno de los más peligrosos en los últimos días, porque no despierta, adormece. Jesús nunca habló de una verdad diseñada para entretener. Nunca buscó construir un mensaje cómodo para mantener a las personas tranquilas. Su voz no era como una canción suave que acompaña el sueño. Era como una trompeta que despierta al que está dormido. Por eso, cuando enseñaba, muchos se maravillaban,
pero también muchos se incomodaban, porque la verdad que él traía no era ligera, era viva, tenía peso, tenía dirección, tenía consecuencia. En una ocasión, Jesús habló a una multitud que lo seguía después de haber visto milagros. Habían comido, habían sido saciados, habían experimentado algo sobrenatural. Pero cuando comenzó a hablar más profundo, cuando dejó de dar solo lo que ellos querían y empezó a decir lo que necesitaban, muchos comenzaron a retirarse y él no los detuvo. No suavizó su mensaje para que se quedaran. No cambió la verdad para hacerla más aceptable. Simplemente permitió que la verdad hiciera su obra. Porque hay una diferencia entre atraer multitudes y transformar corazones, y no siempre van juntos. Hoy, muchas personas buscan mensajes que no les incomoden, que no les confronten, que no les exijan, mensajes que confirmen lo que ya sienten, que validen su forma de vivir, que no les obliguen a cambiar, pero Jesús nunca ofreció ese tipo de camino. Él habló de negarse a uno mismo, de tomar la cruz, de seguirle, no como una opción ligera, sino como un llamado real. Y cuando ese llamado se diluye, la fe se debilita, se convierte en algo superficial, algo que se siente, pero no se vive, algo que inspira, pero no transforma. Imagina a alguien que tiene una herida profunda, pero decide cubrirla con una tela limpia sin tratarla. Por fuera parece que está bien, no se ve sangre, no hay dolor visible, pero por dentro la herida sigue abierta y con el tiempo se infecta. Así ocurre con el alma cuando recibe solo palabras suaves, pero no verdad completa. Se cubre, pero no sana. Se calma, pero no cambia. Jesús no vino a cubrir heridas, vino a sanarlas. Y para sanar, es necesario ir a lo profundo. Es necesario tocar lo que duele. Es necesario enfrentar lo que está mal, no para condenar, sino para restaurar. Pero cuando el mensaje se vuelve solo emocional, pierde esa capacidad. Se convierte en una experiencia momentánea, no en una transformación duradera. En los tiempos de Israel, el pueblo a veces buscaba profetas que dijeran lo que querían escuchar. Rechazaban a los que hablaban con verdad y preferían a los que ofrecían palabras agradables. Querían escuchar todo está bien, incluso cuando no lo estaba. Y eso llevó a muchos a una falsa seguridad. Creían estar firmes, cuando en realidad estaban lejos. Ese es el riesgo de un mensaje suavizado. No solo deja de advertir, también crea una ilusión, una sensación de que todo está correcto, aunque no lo esté. Y cuando esa ilusión se rompe, el impacto es mayor, porque no había preparación, no había fundamento, no había profundidad. Jesús no preparó a sus seguidores para una vida superficial. Los preparó para resistir, para permanecer, para mantenerse firmes incluso en medio de la dificultad. Y eso solo es posible cuando la raíz es profunda. Porque un árbol con raíces superficiales puede verse bien durante un tiempo, pero cuando llega el viento fuerte, no resiste. No porque el árbol sea débil, sino porque no estaba arraigado. Y el mensaje que no lleva a la raíz no sostiene en la tormenta. Por eso, en los últimos días, no será suficiente escuchar palabras bonitas. Será necesario escuchar verdad. No será suficiente emocionarse. Será necesario transformarse. No será suficiente sentir paz momentánea. Será necesario tener fundamento. Y ese fundamento no se construye con comodidad. Se construye con verdad, con profundidad, con una relación real con Dios. Jesús no ofreció una fe fácil, ofreció una fe verdadera. Y lo verdadero no siempre es lo más cómodo, pero siempre es lo que sostiene. Porque cuando todo alrededor cambia, cuando las circunstancias se sacuden, cuando las emociones fluctúan, solo lo que es real permanece. Y esa es la diferencia.
entre un mensaje que solo suena bien y uno que viene de Dios. Uno te acompaña un momento, el otro te transforma para toda la vida. Por eso es tan importante discernir no solo lo que escuchas, sino lo que produce en ti. Porque lo que viene de Dios no solo te hace sentir algo, te hace ser diferente, te lleva más profundo, te acerca más a Él, te confronta con amor, te despierta. Y en un tiempo donde muchos mensajes buscan agradar, la verdad sigue teniendo el mismo propósito de siempre: transformar el corazón. Hay una verdad que muchos prefieren no escuchar, porque rompe una idea cómoda que se ha instalado en el corazón de muchos. Seguir a Dios no siempre será fácil. Jesús no prometió un camino sin resistencia, no prometió aprobación, no prometió aplausos. Al contrario, advirtió que habría momentos en los que aquellos que permanecieran firmes serían incomprendidos, rechazados e incluso perseguidos. Y eso cambia completamente la forma en la que se entiende la fe. Porque si alguien cree que seguir a Dios significa evitar toda dificultad, cuando la dificultad llegue, pensará que algo está mal. Pero Jesús enseñó lo contrario. En aquellos días, sus discípulos caminaban con Él por caminos polvorientos, cruzaban pueblos, escuchaban enseñanzas que rompían esquemas, veían milagros, pero también eran testigos de rechazo. No todos recibían a Jesús, no todos aceptaban sus palabras. Algunos se alejaban, otros se levantaban en contra, y aún así, Él continuaba, firme, sin retroceder, sin suavizar su mensaje, porque su propósito no era agradar a todos, sino cumplir la voluntad del Padre. Y en medio de ese contexto, dijo algo que atraviesa el tiempo: seréis aborrecidos por causa de mi nombre, no por errores, no por fallas humanas, sino por permanecer en Él. Eso revela algo profundo, que hay una diferencia entre sufrir por decisiones equivocadas y enfrentar resistencia por caminar en la verdad. Y Jesús estaba preparando a sus seguidores para entender eso, porque en los últimos días esa diferencia será clave. Habrá momentos en los que hacer lo correcto no será celebrado, momentos en los que mantenerse firme no será comprendido, momentos en los que vivir con integridad generará rechazo en lugar de reconocimiento. Y eso puede sacudir a muchos, porque el corazón humano, por naturaleza, busca aceptación, busca aprobación, busca pertenecer. Pero cuando seguir a Dios entra en conflicto con eso, es necesario decidir, y esa decisión no siempre es fácil. En la historia bíblica hay una escena poderosa que refleja esto con claridad. Daniel, un joven llevado a Babilonia, vivía en una cultura completamente diferente a la suya. Todo a su alrededor apuntaba en otra dirección. Las costumbres, las leyes, la forma de pensar, todo era distinto. Pero Daniel tomó una decisión interna. Decidió no contaminarse, no porque fuera cómodo, sino porque era correcto. Y esa decisión lo llevó a enfrentar presión, a ser observado, a ser puesto a prueba. Pero también lo llevó a mantenerse firme. Eso es lo que ocurre cuando alguien decide permanecer en la verdad. En medio de un entorno que va en otra dirección, no pasa desapercibido, se nota, y muchas veces genera resistencia. Jesús sabía que esto pasaría. Por eso no construyó una expectativa falsa. No dijo: todo será fácil. Dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Y esa palabra, perseverar, tiene peso. No habla de algo momentáneo, habla de continuidad, de firmeza, de mantenerse, incluso cuando no es sencillo. Imagina a alguien caminando contra el viento. No es lo mismo que caminar con el viento a favor. Cada paso requiere más esfuerzo, más decisión, más intención. Pero ese esfuerzo no es en vano,
porque define la dirección. Así es la perseverancia espiritual. No siempre es cómoda, pero es necesaria. Porque en los últimos días habrá muchas razones para detenerse, muchas voces que dirán que es demasiado, que no vale la pena, que es mejor adaptarse, que es mejor ceder. Pero ahí es donde el corazón se define, no en los momentos fáciles, sino en los momentos donde seguir cuesta. Jesús no llamó a una fe superficial, llamó a una fe firme, una fe que no depende de las circunstancias, una fe que no cambia con la presión, una fe que permanece incluso cuando todo alrededor se mueve. Y eso solo es posible cuando la raíz es profunda, porque lo superficial se mueve con el viento, pero lo profundo permanece. En los tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo decorativo, era un instrumento de muerte, era algo que generaba rechazo, miedo. Y cuando Él dijo, toma tu cruz, no estaba hablando de algo liviano, estaba hablando de un compromiso real, de una entrega total, de una decisión que iba más allá de lo emocional. Y eso sigue siendo así. Porque seguir a Dios no es solo sentir, es decidir permanecer, decidir no retroceder, decidir no cambiar la verdad por comodidad. Y esas decisiones son las que marcan la diferencia, porque en un tiempo donde muchos ceden, el que permanece brilla, no por sí mismo, sino por la luz que lleva dentro. Y esa luz no siempre será aceptada, pero siempre será necesaria. Jesús no prometió que todos entenderían, pero sí prometió algo más grande, que no estaríamos solos, que su presencia estaría con aquellos que permanecen, que su espíritu guiaría, fortalecería, sostendría. Y eso cambia todo, porque no se trata de resistir por fuerza propia, sino de permanecer conectados a Él. Y cuando esa conexión es real, hay una fuerza que no viene de uno mismo, una firmeza que no depende del entorno, una paz que no se rompe fácilmente. Y eso es lo que sostiene cuando el camino se vuelve difícil. Porque en los últimos días no será suficiente comenzar, será necesario permanecer. Y no será suficiente creer por momentos, será necesario vivir en esa verdad todos los días. Incluso cuando cueste, incluso cuando duela, incluso cuando nadie más lo entienda, porque al final no es la multitud la que define el camino, es la verdad. Hay señales que no necesitan interpretación, porque se sienten, no son solo eventos externos, son sacudidas que atraviesan el alma. Jesús habló de ellas, no como alguien que intenta asustar, sino como alguien que revela lo que vendrá, para que nadie diga después, no lo sabía. Dijo que habría guerras, rumores de guerras, que nación se levantaría contra nación, que habría hambre, terremotos, situaciones que romperían la aparente estabilidad del mundo. Pero lo más impactante es lo que dijo después. Llamó a todo eso principio de dolores, no el final, el principio. Y esa palabra, dolores, no fue elegida al azar. En el lenguaje de su tiempo, esa expresión estaba conectada con el parto, con el momento en que algo está por nacer. Pero antes del nacimiento, hay dolor, hay presión, hay intensidad, hay un proceso que no se puede detener, y eso cambia completamente la perspectiva. Porque no se trata solo de caos, se trata de algo que está avanzando hacia un punto inevitable, como una tormenta que se forma en el horizonte. Al principio, solo se ven nubes. Luego, el viento cambia. Después, el cielo se oscurece y finalmente todo se desata. Cada señal es un aviso, no para entrar en pánico, sino para despertar. Porque el problema no es que las señales existan, el problema es ignorarlas. En la historia de Egipto, antes de la liberación del pueblo de Israel, hubo señales claras. No fue un solo evento, fueron varios, cada uno más intenso que el anterior, cada uno más evidente, pero el corazón de Faraón
se endurecía cada vez más. Veía, pero no respondía. Percibía, pero no cambiaba. Y eso es lo que puede ocurrir con el ser humano. Puede ver lo que está pasando, pero no interpretarlo correctamente. Puede presenciar señales, pero seguir viviendo como si nada. Y eso es lo que Jesús quería evitar. No solo que las personas vieran, sino que entendieran, porque ver sin entender no transforma, solo impacta momentáneamente, pero entender cambia la forma de vivir. Hoy el mundo parece moverse más rápido que nunca, todo cambia, todo se acelera. Lo que ayer parecía estable, hoy es incierto. Lo que antes se consideraba seguro, ahora se tambalea. Y en medio de todo eso, muchas personas sienten algo que no saben explicar. Una inquietud, una sensación de que algo no está bien, de que algo está cambiando, más allá de lo visible. Y esa sensación no es casual. Es como cuando el mar comienza a retirarse antes de una gran ola. Para quien no sabe, puede parecer algo normal, pero para quien entiende, es una señal. Y las señales no deben ignorarse. Jesús no habló de estas cosas para llenar la mente de miedo, sino para llenar el corazón de conciencia, porque el miedo paraliza, pero la conciencia despierta. El miedo hace huir, pero la conciencia prepara. Y lo que él quería era preparación, no solo externa, sino interna. Porque no importa cuánto cambie el mundo, si el corazón no está preparado, todo lo demás pierde sentido. En los días de Jesús, muchos esperaban señales espectaculares, algo visible, algo innegable, pero él enseñó que las señales no siempre vendrían de forma espectacular, sino progresiva, como el crecimiento de una semilla. No ocurre de un día para otro, pero cuando miras atrás, te das cuenta de que todo ha cambiado. Así son los tiempos. Cambian, avanzan, se transforman, y quien no está atento queda desfasado. Pero no solo en lo externo, sino en lo espiritual. Porque hay momentos en la historia donde el tiempo parece acelerarse, donde las cosas se intensifican, donde las señales se vuelven más claras. Y esos momentos requieren atención, no distracción, requieren sensibilidad, no indiferencia, requieren reflexión, no superficialidad, porque cada señal es una oportunidad, no para temer, sino para despertar, para mirar hacia adentro, para evaluar el camino, para ajustar lo que sea necesario. Jesús no dio estas señales para crear ansiedad, sino para dar dirección, para que cuando las personas vieran lo que está ocurriendo, no se sorprendieran, sino que entendieran, que supieran dónde están, que supieran qué hacer, que no vivieran como si todo fuera a continuar igual, porque no será así. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, que lo que conocemos no es permanente, que lo que vemos puede cambiar, que lo que parece firme puede moverse, pero en medio de todo eso hay algo que no cambia: la verdad, la palabra, la presencia de Dios. Y ahí es donde está la seguridad, no en las circunstancias, sino en lo que permanece, porque cuando todo se sacude, lo único que queda es lo que está bien fundado, y por eso las señales no son el centro, son el aviso. El centro es el estado del corazón, porque puedes ver todas las señales y aún así no estar preparado, pero también puedes estar preparado, aunque no entiendas todo lo que ocurre afuera, y esa preparación no comienza en el mundo, comienza dentro, en decisiones, en prioridades, en dirección, porque las señales no cambian tu destino, pero sí revelan si estás listo, y en los últimos días, esa diferencia será evidente. Hay una pregunta que no todos se atreven a hacerse, porque la respuesta puede cambiarlo todo. No es una pregunta sobre el mundo, es una pregunta sobre ti. ¿Estás preparado
¿O solo estás distraído? Porque una cosa es ver lo que está pasando y otra muy diferente es estar listo para enfrentarlo. Jesús, después de hablar de señales, de engaño, de cambios en el mundo, no dirigió la mirada solo hacia afuera, la dirigió hacia el corazón, porque sabía que el mayor riesgo no era lo que ocurriría alrededor, sino la forma en que las personas vivirían mientras todo eso sucedía. Y entonces dijo algo que parece simple, pero que revela una verdad profunda: velad. No dijo observen, no dijo analicen, dijo velad. Esa palabra en su contexto no significaba solo estar despierto físicamente, significaba estar atento espiritualmente. Tener los sentidos del alma activos, no vivir en automático, no dejar que la vida pase sin conciencia, porque la distracción es uno de los peligros más silenciosos. No hace ruido, no confronta, no obliga, simplemente ocupa tu atención hasta que pierdes lo importante. Imagina a alguien caminando cerca de un borde alto, mirando constantemente su mano, sin levantar la vista. Cada paso parece seguro hasta que deja de serlo, no porque el camino haya cambiado, sino porque la atención se perdió. Así es la distracción espiritual. No cambia la verdad, cambia tu enfoque. Y cuando el enfoque cambia, las decisiones también cambian. Jesús lo sabía. Por eso contó una escena que parece cotidiana, pero es profundamente reveladora. Dijo que en los días previos a lo que vendría, las personas estarían comiendo, bebiendo, casándose, viviendo su rutina normal. No estaban haciendo algo malo en sí, estaban ocupados. Ese es el punto. No siempre es el pecado evidente lo que aleja. A veces es la distracción constante. Una vida llena de cosas, pero vacía de atención espiritual. Y cuando la vida se llena demasiado, lo esencial queda fuera, no por rechazo, sino por falta de espacio. En tiempos antiguos, en las ciudades amuralladas, había puertas que se cerraban al caer la noche. No se dejaban abiertas, no se ignoraban. Había un momento específico en el que el acceso cambiaba, y quien no estaba atento a ese momento quedaba fuera. No porque no existiera la puerta, sino porque no estuvo atento al tiempo. Eso mismo ocurre cuando el corazón vive distraído. Pierde la noción del tiempo espiritual, deja de percibir lo que realmente importa, y cuando se da cuenta, ya ha pasado demasiado. Jesús no llamó a una vida aislada del mundo, pero sí a una vida consciente dentro de él, a vivir despierto, a no dejar que las cosas ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios. Porque todo lo que ocupa tu atención forma tu dirección. Si tu atención está en lo superficial, tu vida se vuelve superficial. Si tu atención está en lo temporal, pierdes lo eterno. Pero si tu atención está en Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Hay una diferencia entre estar ocupado y estar preparado. Una persona puede hacer muchas cosas y aún así no estar lista. Puede tener conocimiento, pero no tener profundidad. Puede tener información, pero no tener transformación. Y eso es lo que Jesús estaba señalando. No basta con saber lo que ocurre, es necesario estar listo por dentro, porque lo externo cambia, pero lo interno define cómo respondes. Imagina una casa con una puerta abierta en medio de la noche. Todo parece tranquilo, no hay ruido, no hay señales de peligro inmediato. Pero la puerta sigue abierta y en cualquier momento algo puede entrar. Así es un corazón distraído. No siempre parece en peligro, pero no está protegido, no está atento, no está vigilando. Y cuando algo entra, ya es tarde. Jesús no enseñó a vivir con miedo, enseñó a vivir con conciencia, a no dejar la vida en automático, a no vivir solo reaccionando a lo que pasa, sino anticipando lo que es importante, a tener una relación real con Dios. No solo momentos ocasionales, porque lo ocasional
no sostiene. Lo constante, sí. Y esa constancia no se construye en grandes momentos, sino en decisiones diarias, en pequeños actos, en prioridades, en lo que eliges cada día, porque la preparación no ocurre de repente, se forma, se desarrolla, se fortalece, y cuando llega el momento, se revela. Jesús no preguntó cuántas cosas sabes, preguntó si estás velando. No preguntó cuánto escuchas, sino cuánto aplicas. No preguntó cuánto sientes, sino cómo vives. Y esa diferencia es la que define todo, porque puedes estar rodeado de señales y aún así estar distraído, pero también puedes estar en medio del ruido y aún así estar preparado. Y esa preparación no depende del mundo, depende de tu decisión, de tu enfoque, de tu relación con Dios. Porque al final no será lo que viste lo que determinará tu camino, sino cómo viviste mientras lo veías. Hay una verdad que muchos postergan, como si siempre hubiera tiempo, como si mañana fuera garantizado, como si las decisiones del alma pudieran esperar sin consecuencias. Pero Jesús dejó claro algo que rompe esa ilusión. El tiempo no es infinito, es un regalo, y como todo regalo, tiene un propósito. En los días en que Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, había una costumbre muy conocida: las bodas. No eran como hoy. No tenían una hora exacta marcada para comenzar. El momento dependía del esposo. Él salía a buscar a la novia en el instante que decidía y la llevaba con él. Nadie sabía el minuto exacto, por eso quienes esperaban debían estar preparados, con lámparas encendidas, con aceite suficiente, con atención, porque el momento llegaría y no se anunciaría con anticipación. Jesús usó esa imagen para enseñar algo profundamente espiritual. Habló de 10 vírgenes que esperaban. Todas estaban en el mismo lugar. Todas tenían lámparas. Todas sabían que el momento vendría. Pero había una diferencia invisible. 5 estaban preparadas, 5 no. Y cuando el momento llegó, no hubo tiempo para improvisar. No hubo oportunidad para ajustar lo que no se había cuidado antes. La puerta se cerró, y lo que parecía igual se volvió completamente diferente. Esa enseñanza no es sobre miedo, es sobre realidad. Porque hay cosas en la vida que no pueden dejarse para después, no porque Dios quiera excluir, sino porque hay procesos que requieren tiempo, preparación, decisión. Y el problema no es no saber, el problema es postergar. Decir más adelante, cuando tenga tiempo, cuando me sienta listo. Pero la preparación no comienza cuando te sientes listo. Comienza cuando entiendes que es necesario. Jesús no enseñó a vivir con ansiedad, pero tampoco enseñó a vivir con indiferencia. Enseñó a vivir con urgencia espiritual. No una urgencia desesperada, sino consciente, una que reconoce que cada día cuenta, que cada decisión importa, que cada momento puede acercarte o alejarte. En la historia del pueblo de Israel, hubo un tiempo en el que Dios les dio una oportunidad clara. Les habló, les mostró el camino, les dio dirección, pero muchas veces decidieron esperar, ajustar a su manera, seguir su propio ritmo, y ese después se convirtió en pérdida. Porque el tiempo pasó y lo que pudo haberse hecho antes ya no era igual. Así ocurre con el alma. Hay momentos donde la voz de Dios es clara, donde la conciencia se activa, donde algo dentro dice, es ahora. Pero si ese momento se ignora, si se pospone, esa sensibilidad comienza a disminuir, no porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón deja de responder. Y ahí es donde el tiempo se vuelve peligroso, no por sí mismo, sino por cómo se usa. Jesús no habló de estas cosas para presionar, sino para despertar,
para que las personas no vivieran como si siempre hubiera otra oportunidad, porque aunque Dios es paciente, el tiempo de cada persona es limitado. Y eso es algo que muchos evitan pensar. Pero es necesario, porque cuando entiendes que el tiempo no es infinito, tus decisiones cambian, tus prioridades cambian, tu enfoque cambia. Dejas de postergar lo importante, dejas de ignorar lo esencial, comienzas a vivir con intención. Imagina a alguien que recibe una carta importante, pero decide no abrirla, la deja sobre la mesa, pasa un día, luego otro, luego semanas. La carta sigue ahí, sin abrirse. El mensaje estaba disponible, pero nunca fue recibido. Así ocurre con muchas personas. La verdad está cerca, la dirección está disponible, pero no se toma, no se recibe, no se vive, y el tiempo sigue pasando. Jesús no enseñó a acumular conocimiento, enseñó a responder, a actuar, a vivir de acuerdo con lo que se ha entendido, porque saber sin actuar no transforma, escuchar sin responder no cambia, y en los últimos días esa diferencia será clara. No entre quienes escucharon más, sino entre quienes respondieron. Porque la preparación no es algo que ocurre en un instante final, es algo que se construye en el camino, día a día, decisión a decisión. Y aunque todavía hay tiempo, ese tiempo no debe ser ignorado, debe ser aprovechado, porque cada momento en el que eliges acercarte a Dios fortalece tu interior. Cada decisión correcta afirma tu dirección. Cada paso consciente te prepara. Y eso es lo que marca la diferencia. No la perfección, sino la disposición. No hacerlo todo bien, sino no ignorar lo que sabes que debes hacer. Porque en el fondo, muchas veces el alma ya sabe lo que necesita cambiar, sabe lo que debe soltar, sabe lo que debe buscar, pero espera, duda, pospone, y mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Jesús no vino a traer una advertencia vacía, vino a ofrecer una oportunidad real, una puerta abierta, un camino claro, pero también dejó claro que esa puerta no permanece abierta para siempre. No porque Él quiera cerrarla, sino porque hay un momento en el que todo se define, y ese momento no se negocia. Por eso hoy no es un día cualquiera, es una oportunidad, no para sentir algo, sino para decidir algo, porque todavía hay tiempo, pero ese tiempo no es para siempre. Hay momentos en la vida en los que todo lo que escuchamos deja de ser solo palabras y se convierte en un espejo que no refleja el mundo, sino el alma. Y quizás, mientras escuchabas cada una de estas verdades, algo dentro de ti comenzó a moverse, no como una emoción pasajera, sino como una conciencia que despierta lentamente, como la luz del amanecer entrando por una ventana después de una noche larga, porque todo lo que has escuchado no fue para llenar tu mente, fue para tocar tu espíritu. Cada advertencia, cada enseñanza, cada imagen que atravesó tu corazón tiene un propósito más profundo de lo que parece. No se trata solo de entender los últimos días, se trata de entender tu vida dentro de ellos. Se trata de comprender que no estás aquí por casualidad, que no escuchaste esto por accidente, que hay algo en tu interior que fue alcanzado porque estaba listo para ser despertado. Las palabras de Jesús no fueron dadas para crear miedo, sino para encender una luz que no se apaga con el paso del tiempo. Una luz que revela, que guía, que corrige, pero también que abraza, que restaura, que da dirección cuando todo parece incierto. Porque en medio de todo lo que cambia, Dios permanece. En medio de toda la confusión, su voz sigue siendo clara para quien decide escucharla. Y en medio de un mundo que muchas veces corre sin detenerse, todavía hay espacio para el alma que decide despertar. Todo lo que has escuchado aquí tiene valor porque toca lo eterno. No es solo información, es dirección. Es una invitación a mirar más profundo,
a vivir con conciencia, a no dejar que la vida pase sin propósito, a no ignorar lo que en el fondo ya sabes que es verdad, porque hay una diferencia entre vivir y estar realmente vivo, y esa diferencia comienza cuando el corazón responde, cuando deja de postergar, cuando deja de distraerse, cuando decide alinearse con lo que es verdadero. Imagina por un momento un faro en medio del mar, en una noche sin luna. Las olas se mueven, el viento cambia, todo parece inestable, pero ese faro sigue encendido. No corre detrás de los barcos, no grita, no obliga, simplemente está ahí, firme, constante, guiando a quien decide mirar hacia él. Así es Dios. No desaparece cuando el mundo cambia, no se apaga cuando todo se oscurece, permanece, y todo aquel que decide mirar hacia él encuentra dirección, encuentra paz, encuentra sentido. Por eso este mensaje es valioso, porque no apunta a lo pasajero, apunta a lo que permanece, porque no busca impresionarte, busca transformarte, porque no intenta convencerte con emoción, sino tocar algo real dentro de ti. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Tal vez no de forma visible al instante, pero sí en lo profundo, como una semilla que cae en buena tierra. No hace ruido, no se ve inmediatamente, pero comienza a crecer y con el tiempo da fruto. Eso es lo que puede ocurrir contigo. Si decides no ignorar esto, si decides responder, si decides dar un paso, no tiene que ser un paso perfecto, pero sí un paso sincero. Porque Dios no busca perfección inmediata, busca un corazón dispuesto, un corazón que diga, quiero acercarme, un corazón que no se esconde, sino que responde, y en ese momento, todo comienza a alinearse. Quizás por eso estás aquí, quizás por eso no has salido, porque algo dentro de ti sabe que esto no es común, que esto tiene peso, que esto tiene verdad. Y cuando el alma reconoce la verdad, ya no puede ignorarla de la misma manera. Por eso, si este mensaje tocó algo en ti, déjalo salir. No como una obligación, sino como una declaración. Escribe en los comentarios, estoy despierto. No para que otros lo vean, sino para que tú mismo lo afirmes, para marcar este momento, para decir, no voy a ignorar lo que sentí, porque hay momentos que definen caminos, y este puede ser uno de ellos. Y si decides quedarte cerca de este tipo de mensajes, no es solo por contenido, es por dirección, es por crecimiento, es por mantener viva esa llama que el mundo intenta apagar. Por eso, seguir recibiendo palabras así no es solo algo más. Es una forma de cuidar tu interior, de fortalecer tu fe, de recordar lo que realmente importa, incluso cuando todo alrededor intenta distraerte. Y al final de todo, cuando el ruido disminuye, cuando las voces externas se apagan, queda una sola pregunta. ¿Qué decidiste hacer con lo que Dios puso delante de ti? No con lo que entendiste, sino con lo que sentiste en lo profundo. Porque ahí es donde comienza el cambio real. Y si hoy, aunque sea en silencio, decides acercarte un poco más, decides cuidar tu corazón, decides no ignorar esta verdad, entonces algo ya empezó, algo que no depende del mundo, algo que no se rompe fácilmente, algo que viene de Dios, y eso es suficiente para comenzar, porque incluso en los tiempos más oscuros, la luz nunca deja de brillar, y donde hay luz, todavía hay camino, todavía hay esperanza, todavía hay propósito, y sobre todo, todavía hay Dios contigo.